La nieve caía con una crueldad metódica, como si el cielo estuviera decidido a borrar cualquier rastro de calor en el mundo. A 14 de Guizhou, el aire mordía la piel y convertía los sollozos en vapor que se elevaba y se dispersaba, dejando a la niña más sola que nunca, sentada junto a un montículo de ropa sucia y una pequeña manta raída, con las manos enrojecidas y agarrotadas, tratando de abrazar su propio cuerpo para retener un calor que ya no tenía. Tenía la cara cubierta de lágrimas heladas, el cabello pegado a la frente por la humedad y una carta arrugada que apenas podía sostener. Las palabras en la carta eran pocas. Escribieron más allá del perdón. No puedo cuidarla. Perdón. La letra, temblorosa, olía todavía a humo y a jabón barato. La niña apretó los ojos, como si cerrarlos pudiera conjurar la presencia que la había dejado allí. El bosque que rodeaba el sendero parecía una muralla de agujas negras. Los árboles, altos y desnudos, se inclinaban bajo el peso del hielo, formando pasillos fríos por los que el viento se filtraba como un cuchillo. Los pinos crujían, las ramas soltaban cascadas diminutas de nieve que explotaban en silencio al tocar el suelo. A lo lejos, la carretera, una línea pálida y recta, se perdía entre la niebla helada. No había coches, no había luces, solo la implacable extensión blanca. Cada crujido amplificaba el latido en el pecho de la niña, que ahora se escuchaba como un tambor perdido. El frío no era solo una condición, era un enemigo con voluntad. Se colaba por entre los botones mal cerrados, se anidaba en los calcetines, en los huesos. La niña sentía que sus dedos se deshacían en pequeñas esculturas de hielo, que el color se le escapaba y dejaba detrás una blancura fantasmal. Cada respiración era un esfuerzo. Su pecho dolía no solo por el frío, sino por la vergüenza de haber sido abandonada. En su imaginación, esa cámara íntima donde aún se resistía a la resignación, apareció la figura de una abuela, una casa con humo en la chimenea, una olla humeante, manos arrugadas que tejían promesas. Pero la realidad la golpeó con la dureza de una puerta cerrándose. La casa más cercana quedaba a kilómetros, y la mirada de la carretera mostraba solo la indiferencia de quienes pasaban. Un silencio denso se extendió, roto a ratos por el aullido lejano que rasgaba la noche como una nota herida. El sonido no era extraño del todo. En esos bosques los aullidos existían, pero aquella noche sonaban demasiado cerca, demasiado hambrientos. La niña apretó la manta alrededor de los hombros hasta que el cuero cabelludo le ardió. Intentó incorporarse, pero la energía le falló. Los músculos se volvían de gelatina y la mente tartamudeaba en recuerdos de manos que la empujaron hacia el frío. El abandono no había sido solo físico. Era un empujón hacia una tierra donde las promesas se congelaban al contacto. Sus ojos buscaron algo que anclara la esperanza. Una luz, una figura, una sombra que hubiera venido a rescatarla. Solo encontró trazos, huellas en la nieve que se desvanecían bajo el viento. Humano, quizás, o el rastro de un animal demasiado grande, y el rastro de una rueda que se perdía en la curva. Cerró la mano alrededor de la carta y sintió que la escritura era ahora un peso que la succionaba hacia el abismo de la soledad. Un sonido sordo, como de pasos cuidadosamente colocados, llegó desde la línea de árboles. No eran pasos humanos, eran más amplios, más seguros, una presencia que se movía a ras de suelo con la lenta firmeza de quien no juzga, solo observa. El cielo se quebró en tonalidades pálidas y la noche suspendió su aliento. Entre la niebla, una sombra recortó su perfil contra la ladera nevada. Algo se detuvo, inmóvil, oliendo el aire. Los ojos de la niña, entumecidos por el frío, se abrieron de par en par. ¿Quién estaba allí? ¿Un viajero? ¿Un peligro mayor? La pregunta quedó suspendida como un hilo de humo. Al otro lado de la línea de árboles, la silueta se movió otra vez.
y la niña notó que, aunque su cuerpo temblaba, su corazón latía con una chispa nueva. No solamente miedo, sino una pequeña, peligrosa esperanza. La niebla bajó como una sábana húmeda, y el mundo se volvió indistinto. Los contornos se deshilachaban, y los sonidos se tragaban entre la escarcha. La niña, aún acurrucada sobre la manta raída, sintió que el frío raspaba ahora desde dentro, como si alguien estuviera puliendo sus huesos. Quizá habían pasado horas, quizá minutos. El tiempo se había convertido en un rumor. Su estómago lanzó un quejido débil que sonó más grande que su propio cuerpo. El hambre clavó su aguja en la garganta y convirtió la respiración en un recordatorio de su fragilidad. Intentó mover los dedos, respuestas lentas, torpes, como si obedecieran leyes distintas. Cada impulso era una negociación con la fatiga. La luz de la luna, filtrada por nubes densas, iluminó por un instante unas huellas cercanas, no humanas, más anchas, profundas, la marca de un peso que no conocía misericordia. El aullido se repitió, más cercano, ahora con un matiz de advertencia. Algo en otras ramas contestó, y la sinfonía del bosque pareció ensañarse. La niña tragó saliva y recordó la promesa de la carta sin palabras. El abandono no tenía vuelta atrás. Buscó el calor en el interior de su cuerpo como quien busca una moneda caída en la alfombra. Solo halló escalofríos y la memoria de manos que alguna vez la habían peinado. El viento se transformó en una lengua afilada que cruzó el claro y le quitó la poca sensibilidad que quedaba en la nariz. Sus ojos lloraron otra vez. Pero esta vez las lágrimas eran pequeñas gemas heladas que el frío convirtió en algo parecido a coraza sobre su piel. Quiso gritar, pero su voz salió como un hilo débil que el bosque absorbió sin contestación. Los sonidos comunes de la vida, una bicicleta, un perro, voces humanas, eran espectros lejanos. La carretera, aquella línea prometedora, se había convertido en una promesa rota por la prestidigitación del clima. Un crujido distinto, cercano y agudo, la obligó a mirar hacia la pendiente. Una placa de hielo cedió con un gemido sordo y dejó al descubierto una grieta oscura que respiraba vapor. El suelo, que hasta entonces parecía firme, recordaba ahora su traición. La niña sintió que la razón se tambaleaba. Y si la nieve cedía bajo su peso, y la mente empezó a tejer historias de caídas imposibles, de manos que no llegarían. La soledad se espesó hasta convertirse en una sustancia casi física. Cada pensamiento se pegaba a ella como la escarcha. La abuela, la imagen que seguía apareciendo en destellos, era un refugio que olía a pan y a lana. La niña se aferró a ese recuerdo y, por un instante, el temblor cambió de color. No desapareció, pero la memoria le dio una línea de vida. Pensó en la abuela con las arrugas profundas como mapas de paciencia, en la forma en que sus ojos parecían saber las respuestas incluso antes de formularlas. ¿Dónde estaría ahora esa mujer? ¿Podía una casa en la ladera contener el frío que ahora devoraba el valle? El pensamiento fue una lámpara pequeña y vacilante en la tormenta. La noche, sin embargo, no concedía treguas. Nuevos sonidos se sumaron, un golpe a lo lejos, como si algo pesado hubiera chocado contra un tronco, un aleteo de pájaros que no encontraron sitio donde posarse, pasos que no pertenecían a pies humanos. La niña percibió un olor distinto, primitivo, tierra removida, sangre vieja, el aliento de animales grandes, presencias que encendieron algo primitivo en sus entrañas, el instinto de esconderse. Se arrastró un poco, buscando la base de un árbol grueso, una curva en la raíz donde la nieve no fuese tan traicionera. El cuerpo le obedeció a medias. La claridad era un lujo que su cerebro no podía permitirse. Y entonces, entre esa asfixia de sensaciones, llegó una visión,
una silueta enorme que pasó al borde del claro, un lomo como una colina, ojos que brillaron con una luz que no era humana. No vino como en los cuentos, con trompetas o señales. Vino como una condensación natural del mundo, sin imposiciones, simplemente apareció donde la lógica no la esperaba. La niña la miró fijamente y por primera vez, desde que la habían dejado, no sintió únicamente terror. En los ojos del animal había algo que entendía la fragilidad sin juicio. El pelaje, mojado por la niebla, comenzó a emitir un calor sutil que rompía las líneas congeladas del aire. La criatura dio un paso, y la nieve se comprimió como si aceptara su peso. Sus huellas eran profundas, marcando un camino con la seguridad de quien sabe por dónde andar. El peligro no había desaparecido. La noche seguía siendo una tela cortante, pero la presencia del lobo, temido en historias, reverenciado en otras, introdujo una variable nueva, la posibilidad. Y con esa posibilidad surgió una pregunta que la niña no sabía formular, pero que latía en su pecho con fuerza renovada. ¿Podría confiar en aquello que el mundo había enseñado a temer? El horizonte se tensó, como una cuerda antes de ser tocada. Alguna decisión pequeña o gigantesca estaba por hacerse. La niña se quedó inmóvil, como si su respiración pudiera espantar a la criatura que la observaba desde la penumbra. El lobo emergió entre la niebla con la lentitud de un presagio. Cada paso revelaba más de su figura. El lomo ancho, cubierto de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Las patas robustas marcando huellas hondas en la nieve y, sobre todo, los ojos, dos brasas vivas que la miraban con una mezcla inquietante de inteligencia y paciencia. No gruñó, no mostró los dientes, simplemente la estudió como quien reconoce algo frágil que necesita cuidado. El miedo inicial de la niña se mezcló con un temblor distinto, como si aquel animal no fuera un cazador, sino un centinela antiguo. El viento sopló más fuerte, levantando remolinos de nieve que golpearon el rostro de la niña. El lobo entrecerró los ojos y dio otro paso, más decidido. La niña quiso retroceder, pero sus piernas estaban rígidas, casi insensibles. Intentó empujar el cuerpo hacia atrás, pero apenas logró deslizarse unos centímetros hasta chocar con la raíz del árbol que la había resguardado. El lobo inclinó la cabeza, olfateó el aire y soltó un bufido cálido que llegó a ella como un soplo inesperado de vida. La niña sintió un latido acelerarse. Algo estaba cambiando. La criatura avanzó hasta quedar a apenas 1 metro de ella. La niña sintió que el mundo se reducía a ese instante. La noche, el frío, la carta arrugada en su mano. Todo se comprimió en un arco que unía sus ojos a los del lobo. Él bajó ligeramente la cabeza y ladeó las orejas, un gesto que no parecía agresivo, sino casi curioso. Luego, con un movimiento lento, se acercó un poco más hasta que su aliento tibio rozó las mejillas heladas de la niña. Ella parpadeó, sorprendida por la calidez inesperada. Era el primer calor real que sentía desde que la abandonaron. El lobo se acomodó, como si evaluara la situación, y entonces sucedió algo que hizo que la niña contuviera la respiración. El animal se echó a su lado, apoyando su cuerpo enorme contra el suyo, ofreciéndole calor con la naturalidad de un gesto instintivo. El pelaje era áspero en algunas zonas, suave en otras, pero emitía un calor profundo, constante, como un pequeño horno vivo. La niña temblaba, no solo por el frío que seguía atrapado en su cuerpo, sino por la mezcla de sorpresa y alivio. Se dejó caer un poco hacia él, aunque con cautela, y el lobo no se movió. Al contrario, presionó un poco más su cuerpo contra el de ella, como si entendiera su necesidad. Por un momento, la tormenta pareció perder fuerza, o quizá fue solo la percepción de la niña, que ahora tenía un refugio vivo. El miedo no desapareció del todo, pero se volvió soportable. La niña miró hacia la carretera y recordó, con un nudo en la garganta,
las luces del coche que se alejaba cuando la habían dejado allí. Cerró los ojos, no para llorar, sino para descansar del peso del abandono. Cuando los abrió, vio algo que la sorprendió aún más. El lobo había levantado ligeramente la cabeza y miraba hacia el bosque, alerta, como si hubiera percibido algo antes de que su oído humano pudiera captarlo. Un crujido profundo, diferente al de la nieve común, resonó en el claro. La niña tensó el cuerpo, el lobo también. Otro crujido, más cerca. Era algo grande, moviéndose entre los troncos con torpeza. La niña se pegó más al lobo, y él respondió erguéndose lentamente, colocándose delante de ella como un muro de pelaje oscuro. Su postura cambió. Ya no era un guardián tranquilo, sino un protector dispuesto a enfrentarse a lo que fuera. La niña sintió cómo el aire se espesaba, cómo el bosque retenía el aliento. Una silueta oscura apareció entre los árboles, avanzando con movimientos pesados. No era un lobo, ni un ciervo, ni ninguna de las criaturas habituales del bosque. La niña no pudo distinguir qué era, pero su presencia bastó para erizarle la piel. El lobo bajó el cuerpo ligeramente, preparándose para interceptar. Su hocico se arrugó, pero sin emitir sonido alguno, como si quisiera advertir sin revelar sus intenciones. La niña se agarró a la raíz del árbol y su corazón comenzó a golpear como si quisiera escapar por la garganta. El bosque entero parecía inclinarse hacia ellos, expectante. La criatura desconocida dio un paso más, y el lobo avanzó apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar claro que la niña no estaba sola. En ese instante, la niña comprendió que su destino acababa de unirse al de aquel guardián temido. Algo importante estaba por ocurrir, algo que cambiaría para siempre el significado de la noche. El lobo no se movió de inmediato. Permaneció frente a la niña, su cuerpo tenso como un arco, a punto de soltarse. El aire helado hacía que el vapor de su respiración dibujara nubes que parecían protegerla a ella también. La figura oscura que avanzaba desde el bosque seguía acercándose con lentitud torpe, arrastrando algo pesado que raspaba contra la nieve. La niña, con los labios morados y los dedos casi inmóviles, sintió cómo el miedo la envolvía como otra capa de hielo. No podía correr, no podía gritar. Su cuerpo ya no obedecía, solo tenía al lobo, solo esa sombra viva que había decidido plantarse entre ella y la amenaza. Cuando la criatura dio un paso más, la rama bajo su peso se quebró con un sonido seco que cortó la noche. El lobo bajó un poco la cabeza, fijó su mirada brillante en la oscuridad, y en un instante tan rápido que la niña casi no lo vio, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo chocó contra la silueta desconocida con una fuerza que hizo temblar los árboles cercanos. Hubo un gruñido ajeno, gutural, seguido de un golpe amortiguado, como si algo pesado hubiera caído sobre un manto de nieve profunda. La niña apretó los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrió, vio al lobo retroceder unos pasos, manteniendo la distancia, vigilante. La criatura, tal vez un oso juvenil flaco por el invierno, tal vez un alce herido que confundió olores, se tambaleó, retrocedió y finalmente desapareció entre los troncos sin ganas de continuar el enfrentamiento. No huyó corriendo, simplemente cedió, como si entendiera que aquel territorio, aquella niña, no le pertenecían. El bosque recuperó un silencio tenso, pero la amenaza inmediata había terminado. El lobo volvió hacia ella con una calma inesperada. No había sangre en su pelaje, ni señales de herida, pero su respiración pesada revelaba el esfuerzo. Se acercó lentamente, olfateó el aire alrededor de la niña, como si verificara que nada más la acechaba, y entonces bajó el cuerpo hasta quedar a su lado. La niña sintió el calor irradiando de él, un calor fuerte, casi sorprendente, que rompía el frío que intentaba apoderarse de su pecho. Intentó mover sus manos para acercarse más, pero sus dedos apenas respondieron. El lobo, como si entendiera su debilidad,
Se acomodó de modo que su costado se pegara al suyo, envolviéndola con una barrera viva contra el frío. Durante unos minutos, la niña solo respiró. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero el contacto con el lobo evitó que la temperatura siguiera bajando. Sin embargo, él no había terminado. Después de darle calor, se levantó y caminó unos metros hacia un punto donde la nieve formaba un montículo anormal. Observó el entorno, luego comenzó a raspar la nieve con las patas delanteras, despejando un pequeño espacio semicubierto por las raíces arqueadas de un árbol caído. Cuando terminó, volvió a mirarla. Caminó hacia ella, tocó levemente su brazo con el hocico y regresó al refugio improvisado, insistiendo de nuevo con la pata. Era una señal. La niña entendió. Tenía que moverse. Reuniendo lo poco que quedaba de fuerza, apoyó las manos en la nieve helada e intentó incorporarse. Sus piernas temblaron, casi cedieron, pero el lobo se acercó por detrás y la empujó suavemente con el pecho, guiándola, sosteniéndola. Paso a paso, la niña llegó al refugio bajo las raíces, un espacio estrecho pero protegido del viento implacable. El lobo se echó junto a la entrada, como un guardián, y luego se deslizó hacia adentro, pegándose a ella para seguir ofreciéndole calor. Por primera vez desde el abandono, la niña sintió algo distinto del miedo, la posibilidad real de sobrevivir. El refugio improvisado bajo las raíces del árbol caído era pequeño, oscuro y áspero, pero para la niña se sintió como el primer lugar que no quería destruirla. La entrada estaba cubierta parcialmente por ramas congeladas y trozos de nieve compacta que actuaban como una pared natural contra el viento. Allí dentro, el aire seguía siendo frío, pero no cortaba la piel como cuchillas. Era un frío soportable, uno que podía enfrentar si tenía al lobo junto a ella. El animal se acomodó en un espacio imposible para su tamaño, doblando las patas y estirándose lo suficiente para que su cuerpo quedara entre ella y el exterior. Su respiración profunda llenaba la pequeña cavidad con un calor tenue pero constante. La niña se abrazó a sí misma, tratando de recuperar sensibilidad en los dedos. Sentía hormigueos dolorosos en las manos y los pies, como si cientos de agujas diminutas estuvieran perforando su piel. Las lágrimas calientes que quiso dejar salir se congelaron antes de deslizarse por completo. Ella aspiró hondo y el aroma del lobo, una mezcla de tierra húmeda, bosque antiguo y algo indescriptiblemente cálido, le dio una extraña sensación de compañía. No era un olor humano, pero tampoco era una amenaza. Era un recordatorio vivo de que no estaba del todo sola. Afuera, el viento siguió golpeando los troncos, produciendo quejidos y crujidos que parecían voces distantes. Cada tanto, la nieve caía en bloques desde las ramas más altas, y el estruendo hacía que la niña se encoja involuntariamente. El bosque no descansaba nunca. Era un ser despierto, inquieto, que observaba y probaba a quienes cruzaban su territorio. Y sin embargo, allí dentro, bajo ese arco de raíces, había una tregua frágil, un pequeño espacio donde la vida podía esconderse del rigor de la tormenta. El lobo levantó la cabeza cuando un sonido profundo resonó a lo lejos, un golpe apagado, como el deslizamiento lento de hielo desprendiéndose de una roca. Su cuerpo se tensó un instante, pero luego volvió a relajarse. Aún así, mantuvo la mirada fija hacia la apertura durante varios minutos, vigilante. La niña siguió su mirada, tratando de ver algo más allá de la oscuridad exterior, pero solo distinguió ráfagas de nieve suspendidas en un baile violento. No sabía cuánto tiempo habían pasado allí, minutos, tal vez una hora, pero el miedo inicial comenzó a transformarse en algo más suave. No en paz, pero sí en resistencia. La niña buscó en el bolsillo de su abrigo algo que había olvidado por completo. Una pequeña figura de madera, tallada por la abuela a la que una vez conoció.
Era en forma de estrella, con bordes suaves y marcas antiguas hechas con cuchillo. Cuando la sostuvo cerca del pecho, el lobo ladeó la cabeza como si percibiera un cambio sutil en ella. No se acercó, no olfateó el objeto, pero la observó con atención, como si entendiera el peso emocional de ese pedazo de memoria. La niña pasó el pulgar por la superficie de la estrella y un calor emocional, una especie de llamita tímida, se encendió dentro de ella. Quiso hablar, pero su voz salió débil y entrecortada. De todos modos, susurró, «Gracias». No sabía si se lo decía al lobo, a la estrella, a la abuela imaginada o a la fuerza desconocida que la había dejado viva esa noche. El lobo apenas movió una oreja en respuesta, como si reconociera el sonido de su gratitud, aunque no pudiera comprender sus palabras. La tormenta siguió rugiendo, pero dentro del refugio el tiempo empezó a correr más lento. El cansancio la fue envolviendo de manera suave, un velo que descendía sobre sus ojos. Pero en lugar de dormirse por el frío, la muerte blanca, ella se dormía por agotamiento, sostenida por el calor vivo del animal que no se apartaba. Antes de cerrar los ojos, la niña miró una última vez hacia la salida. La noche seguía acechante, pero algo en ella había cambiado. Había un guardián entre esa oscuridad y su cuerpo frágil. Y aunque el peligro no se había ido, la esperanza había encontrado un rincón donde respirar. La niña despertó sobresaltada, no por un ruido repentino, sino por un silencio extraño. El viento había disminuido, y en lugar del ulular constante que rasgaba los árboles durante horas, ahora solo se escuchaba un murmullo lejano, como un suspiro del bosque al amanecer. La niña parpadeó varias veces hasta distinguir la sombra enorme del lobo dormido junto a ella, su respiración profunda marcando un ritmo calmado que contrastaba con la crudeza de la noche anterior. El refugio bajo las raíces parecía más pequeño ahora que ella estaba consciente, pero también más cálido, como si la presencia del animal hubiera transformado la cavidad en un santuario improvisado. Cuando movió los dedos, sintió dolor, un dolor punzante, eléctrico, señal de que la sangre empezaba a circular de nuevo. Eso era bueno. Eso significaba que seguía viva. Acarició con cuidado la pequeña estrella de madera que aún apretaba entre sus dedos. La sostuvo a la altura de los ojos, dejando que la tenue claridad que entraba filtrada por la nieve resaltara sus marcas. Recordó cómo su abuela la tallaba sentada en una silla de pino, bajo la luz temblorosa de una lámpara vieja. Recordó su voz, áspera pero dulce, diciendo que las estrellas eran pedacitos del cielo que se pueden guardar en el bolsillo. La niña tragó saliva. Esa memoria la tensó y la reconfortó al mismo tiempo. La figura de su abuela, real o idealizada, era el único rastro de hogar que tenía. ¿Seguiría viva? ¿Recordaría que una vez prometió volver por ella? ¿O era solo una sombra en su mente, una esperanza que el mundo había pisoteado tantas veces que ya no sabía si existía? Miró al lobo, que ahora abría un ojo dorado, atento a cada cambio de su respiración. Él era lo más parecido a una respuesta que había recibido en mucho tiempo. El lobo se incorporó lentamente y estiró las patas delanteras. Su cuerpo crujió como madera húmeda. Luego se acercó a ella y la olfateó suavemente, tocando su frente con el hocico. Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó en el pelaje espeso del animal. Sentir aquel calor, esa vida poderosa bajo su palma, provocó algo que no había sentido desde el abandono. Un lazo. No un lazo humano, no palabras, pero un vínculo primitivo, real, que se formaba sin necesidad de promesas rotas. El bosque comenzó a emitir sonidos nuevos. El goteo lento del hielo derritiéndose entre las ramas, el crujir del suelo congelado adaptándose al cambio de temperatura, el aleteo distante de un ave solitaria. Todo parecía parte de un lenguaje natural que la niña no comprendía del todo, pero que sentía que el lobo sí.
Él inclinó la cabeza hacia la salida del refugio, como si percibiera algo que ella aún no veía. Y entonces se giró hacia ella, no para empujarla, no para obligarla a moverse, sino para mostrarle con la mirada que era momento de seguir adelante. La niña respiró hondo. Le dolía el cuerpo, pero algo dentro de ella se había encendido, una chispa que había esperado demasiado tiempo. Salió con cuidado del refugio, y la primera luz tenue del amanecer acarició su rostro. El cielo estaba cubierto de nubes densas, pero detrás de ellas un resplandor débil comenzaba a filtrarse. La nieve brillaba como si cientos de cristales minúsculos hubieran sido esparcidos sobre el suelo. Un paisaje frío, hostil, pero también hermoso. Entonces vio algo que la dejó sin aliento. Allí, a unos metros del árbol caído, había una huella distinta. No era del lobo, tampoco de un animal grande. Era una huella humana, marcada en la nieve como una herida fresca. La niña se acercó tambaleante y la observó de cerca. No llevaba mucho tiempo ahí. Alguien había pasado por ese mismo bosque mientras ella dormía. Quizá alguien estaba buscando refugio, o tal vez buscaba algo más. Miró al lobo, que ya estaba a su lado, vigilante, con las orejas erguidas. La niña apretó la estrella de madera. Por primera vez, sintió que el pasado, el peligro y el futuro estaban a punto de encontrarse. La huella humana en la nieve no era antigua. Su borde aún estaba nítido, sin haber sido deformado por el viento. La niña sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de una intuición profunda, casi dolorosa. Alguien había estado allí. Alguien que caminaba solo en medio del bosque congelado, en dirección contraria a la seguridad. El lobo olfateó el aire. Avanzó unos pasos y luego se detuvo de golpe como si una advertencia invisible hubiese atravesado el viento. Sus orejas se tensaron, sus músculos también. La niña lo imitó, conteniendo la respiración. Un segundo después, un sonido estalló en el bosque, un crujido seco, violento, como si el hielo hubiera cedido bajo un peso enorme. Después, un grito. Fue un grito humano, desgarrado, que rebotó entre los troncos y se perdió hacia la pendiente profunda que descendía varios metros más abajo. La niña dio un paso atrás por instinto, el corazón latiendo como un tambor desbocado. El lobo, en cambio, corrió hacia el sonido sin dudar. La niña lo siguió lo mejor que pudo, tropezando con la nieve blanda, sintiendo cómo el aire helado le cortaba la garganta. A unos metros más adelante, la pendiente abrupta terminaba en una grieta enorme donde el río, cubierto por una fina capa de hielo, serpenteaba como una serpiente dormida. Y allí, atrapado entre dos fragmentos de hielo roto, había un cuerpo moviéndose con desesperación. Era una mujer anciana. Su abrigo desgarrado flotaba en el agua gélida mientras ella pataleaba, intentando aferrarse a los bordes resbaladizos del hielo. La niña no la reconoció de inmediato, pero algo en su postura, en su cabello desordenado, en sus manos temblorosas, le provocó un vuelco en el pecho. El lobo llegó primero, corriendo por la orilla, se detuvo a 1 metro del borde, gruñendo al agua como si quisiera desafiarla. La anciana luchaba por mantener la cabeza fuera del río. Sus dientes castañeaban tan fuerte que se escuchaba incluso desde arriba. La niña, jadeando, cayó de rodillas y gritó: «¡No se mueva! ¡Aguante!». Pero la corriente, aunque lenta, era mortal. El hielo bajo la anciana comenzaba a quebrarse más. Cada golpe que ella daba para intentar subir producía un chasquido peligroso. Si caía por completo, no habría rescate posible. El lobo tomó una decisión antes que nadie. Retrocedió unos pasos, sacudió su cuerpo empapado de nieve y se lanzó hacia el borde helado. Se deslizó hacia donde estaba la mujer, apoyando sus patas en el hielo que crujía bajo su peso. La niña quiso gritarle que no lo hiciera, pero la voz se ahogó en su garganta.
El animal avanzó con movimientos calculados, manteniendo el centro de gravedad bajo, como si supiera exactamente qué zonas podían soportar su peso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su cuerpo y empujó con el hocico el brazo de la anciana, obligándola a girarse hacia él. Ella, desorientada, lo miró con ojos aterrados, pero instintivamente se aferró al pelaje espeso del lobo. Él tiró hacia atrás, pero el hielo se resquebrajó más, dejando una línea profunda que avanzó hacia ambos. La niña gritó, temiendo que los dos cayeran. Entonces, guiada por un impulso que ni ella misma comprendió, la niña se arrastró hasta un tronco medio enterrado en la nieve, lo empujó con todas sus fuerzas hasta llevarlo hacia el borde. Lo colocó sobre la grieta, creando un puente improvisado. Se estiró tanto como pudo, arriesgando su propio cuerpo y gritó, «¡Agárrela, lobo! ¡Traiga a la abuela!». El lobo tiró con todas sus fuerzas, usando sus garras para aferrarse al hielo. La anciana gritó, pateó, forcejeó, pero poco a poco su cuerpo salió del agua helada. El hielo bajo el lobo se partió completamente, pero él saltó hacia atrás en el último segundo, empujando a la mujer hacia el tronco, donde la niña la sostenía con todas sus fuerzas. La tensión alcanzó un punto tan extremo que el bosque entero pareció detenerse. Finalmente, con un último tirón desesperado, las dos lograron sacar a la anciana del río. Y el lobo seguía allí, temblando, empapado, pero vivo. La niña miró a la mujer con los ojos llenos de incredulidad. Esa anciana era la misma que una vez le prometió que volvería por ella. La anciana yacía sobre la nieve, empapada, temblando sin control. Su piel estaba tan pálida que parecía una extensión más del paisaje helado. La niña la sostenía con ambas manos, sin saber si llorar, gritar o simplemente respirar. Sus dedos entumecidos apenas podían apretar el abrigo mojado de la mujer, pero no la soltó. No ahora. No después de haberla encontrado en un lugar donde nadie debería haber seguido viva. La anciana abrió los ojos poco a poco. Sus pestañas estaban cubiertas de escarcha y su mirada tardó en enfocar. Cuando por fin reconoció el rostro de la niña, una mezcla de asombro y dolor se reflejó en sus facciones. «Mi niña», susurró, con una voz que se quebró al pronunciar esas dos palabras. La niña sintió que el aire se le escapaba del pecho. Aquella voz era la misma que recordaba en sueños, que escuchaba cuando se sentía sola, cuando creía que nadie volvería por ella. La anciana intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. El lobo, aún empapado y jadeante, se acercó y se acostó a su lado, ofreciendo calor sin esperar nada a cambio. La anciana lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto, como si no comprendiera por qué aquella criatura salvaje había escogido salvarla. Pero el lobo solo respiraba, vigilante, su pelaje oscuro contrastando con la blancura del paisaje. La niña tomó la mano fría de la anciana y la presionó contra su pecho. «¿Por qué estabas aquí? ¿Por qué?» Sus palabras se quebraron en un sollozo apenas audible. La anciana cerró los ojos, respirando con dificultad. «Te busqué», susurró. «Nunca dejé de hacerlo. Hice el camino equivocado y me perdí». El viento cargó con esas palabras, llevándolas entre los árboles como si también el bosque necesitara escucharlas. La niña soltó un llanto silencioso que la desgarró por dentro. Todo el abandono, la soledad, el miedo, se mezclaron con la inesperada presencia de esa mujer a la que creyó perdida para siempre. El lobo levantó la cabeza y giró las orejas hacia la distancia. Algo había cambiado en el aire. Un sonido débil, un murmullo. La niña también lo escuchó al cabo de unos segundos. Un motor lejano, un vehículo que avanzaba por un camino cercano. Una oportunidad de rescate. «No se muevan», dijo la niña, aunque era evidente que nadie tenía fuerzas para moverse. Ella tomó la estrella de madera de su bolsillo, la que su abuela una vez talló, y la colocó en la mano de la anciana. «No me dejaste», susurró. «Pensé que sí,
pero volviste. La anciana apretó débilmente la estrella, pero una lágrima tibia rodó por su mejilla fría. El lobo se puso de pie, como si entendiera que era el momento de guiar. Caminó unos metros hacia el sonido y luego volvió a mirarlas. Su postura era clara. «Síganme». La niña ayudó a la anciana a apoyarse en ella. Sus cuerpos avanzaron lentamente, tambaleantes pero firmes. Cada paso era una lucha contra el frío y la fatiga, pero también un paso hacia la esperanza. Cuando llegaron a la carretera, una camioneta vieja avanzaba por el camino nevado. El conductor frenó de golpe al verlas. Una niña sosteniendo a una anciana medio congelada, escoltadas por un lobo enorme que no parecía agresivo, sino orgulloso. El hombre salió corriendo del vehículo, los cubrió con mantas y llamó a emergencias con manos temblorosas. «¿Cómo consiguieron sobrevivir?», preguntó. La niña miró al lobo. Él estaba sobre la nieve, silencioso, atento, como un guardián que había cumplido su misión. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, el lobo dio un paso atrás. Otro, luego se giró hacia el bosque. La niña estiró una mano hacia él, no para detenerlo, sino para agradecerle. «Gracias», susurró. El lobo la observó unos segundos más, con ojos que parecían comprenderlo todo, y luego, con la dignidad silenciosa de los seres que no piden nada, desapareció entre los árboles blancos. La niña, aún sostenida por los brazos de su abuela, entendió entonces una verdad profunda. No todo lo que el mundo nos quita desaparece. A veces vuelve, a veces regresa en forma de luz o en forma de lobo.